Rover es una de las marcas de automóviles más antiguas y reconocidas de Gran Bretaña. Su historia se remonta a 1878, cuando se fundó la empresa Rover Company, que comenzó fabricando bicicletas y luego se diversificó en la producción de automóviles en 1904. 90 años después, en 1994, el grupo Rover pasó a estar bajo el control de la empresa alemana BMW y en 2005, Rover dejó de existir. En este episodio, hablaré sobre la historia del triste final de la marca Rover y el papel desfavorable que desempeñó en esta historia la empresa BMW. Para entender qué sucedió realmente con Rover y por qué la próspera empresa alemana decidió deshacerse de ella como si fuera chatarra innecesaria, debemos retroceder hasta 1986. Fue entonces cuando, sobre los restos del conglomerado estatal de ingeniería y fabricación British Leyland, que incluía a Rover, se formó una nueva empresa llamada Grupo Rover, nuevamente controlada por el Estado. Esta nueva empresa incluía las mismas empresas que luchaban en el lodazal que formaba parte de British Leyland, como Austin, Rover, Land Rover, Mini, MG, Leyland Trucks, entre otras. En ese periodo, los principales actores en el mercado automotriz británico eran tres empresas: Ford estadounidense, Volkswagen alemán y Vauxhall, nuevamente propiedad de estadounidenses. En la década de 1980, Ford y Vauxhall libraron guerras de precios sin precedentes, vendiendo automóviles baratos pero a menudo de baja calidad, mientras que Volkswagen, por el contrario, se centraba en la calidad a precios asequibles pero no demasiado bajos. Graham Day, director ejecutivo y presidente del recién formado Grupo Rover, designado por la propia Margaret Thatcher para revitalizar la industria automotriz británica, que había sido llevada al borde del abismo por decisiones incompetentes de la antigua dirección de British Leyland, decidió seguir el camino de Volkswagen y enfocarse en productos de calidad, que faltaban en la línea de casi todos los fabricantes de automóviles que formaban parte de British Leyland. Se le dio un papel principal a Rover, mientras que la legendaria marca inglesa Austin, que había producido muchos automóviles icónicos, fue liquidada en 1987, ya que para entonces todo lo que producía, como el modelo Allegro o Maestro y Montego, se consideraba chatarra de baja calidad. Austin se unió a Rover, formando así la empresa Austin Rover. Leyland Trucks, junto con la división de Freight Rover, que fabricaba transporte comercial, pasaron bajo el control de la empresa holandesa DAF en 1988. Rover comenzó a colaborar aún más estrechamente con la japonesa Honda, una asociación que había comenzado en la época de British Leyland. El fruto principal de esta colaboración fue el nuevo modelo de tamaño completo Rover 800, clasificado en el prestigioso segmento E según la clasificación europea. El Rover 800 rápidamente ganó popularidad entre los compradores británicos de la clase empresarial, vendiéndose a una media de 32.000 unidades al año. También comenzó a venderse bastante bien la primera generación del compacto Rover 200, también desarrollado en colaboración con los japoneses. Gracias a estos modelos, Rover finalmente comenzó a tener una base sólida después de muchos años. Y en ese momento, el gobierno británico decidió de repente privatizar el negocio automotriz, vendiendo en 1988 el grupo Rover a la empresa de capital abierto British Aerospace, que a su vez había salido del control estatal solo en 1980. British Aerospace comenzó de inmediato a reformar el grupo, comenzando con Land Rover, que formaba parte de él. A mediados de la década de 1980, bajo esta marca se producían solo dos modelos todoterreno, el Land Rover 90/110 básico y el más caro, pero aún no clasificado como de lujo, Range Rover. Estos autos se vendieron bastante bien, representando aproximadamente el 8% del total de ventas del grupo Rover. De acuerdo con la estrategia previamente elegida por la dirección anterior de British Aerospace, se continuó enfocando en la calidad y en la penetración en los segmentos superiores del mercado. Como resultado, se lanzó el todoterreno totalmente utilitario Defender, sucesor del modelo 90/110, destinado al mercado masivo, agricultores, cazadores, militares y similares.
En 1989 se lanzó el Discovery, más caro y que ya mostraba signos de ser un todoterreno de lujo. Y el Land Rover Range Rover pronto se convirtió en un verdadero SUV de lujo, grande, costoso, bien equipado y aún conservando su excepcional capacidad de off-road. Esta reestructuración de la línea de modelos rápidamente dio sus frutos. En 1990, Land Rover ya representaba el 14.5% de las ventas del grupo Rover. La gama de modelos de automóviles Rover también comenzó a renovarse. En 1989 se lanzó la segunda generación del compacto 200, designado como R8. Disponible en diferentes carrocerías y configuraciones, el R8 estaba equipado con los últimos motores de 16 válvulas con inyección de combustible y rápidamente se convirtió en un éxito en el mercado. Desde 1989 hasta 1998, se vendieron 950.000 unidades de la segunda y última generación del 200, lo que para los estándares de Rover fue bastante bueno. Especialmente teniendo en cuenta que los competidores de Ford y GM Vauxhall eran más baratos que el 200. El éxito inicial del modelo 200 hizo que muchos creyeran que Rover se había recuperado por completo de las derrotas anteriores y estaba listo para avanzar con fuerza. Sin embargo, en realidad, fue en este momento cuando la compañía comenzó a enfrentar problemas bastante serios. Después de todo, Rover dependía mucho de Honda, que proporcionaba a la empresa británica tecnologías e ideas avanzadas. Mientras tanto, los japoneses ya tenían planes astutos y de largo alcance. En su planta de motores en Swindon, Inglaterra, Honda planeaba comenzar la producción de sus propios Accord y Civic. Y los rivales en forma de Rovers ya no eran necesarios para la empresa japonesa. Honda comenzó a ser astuto y a imponer restricciones al uso de sus tecnologías en los Rovers, incluidos los nuevos modelos 400, 600 y los actualizados 800. Y además aumentó la cantidad de compensación por el uso de tecnologías y desarrollos ya transferidos a los británicos. Además, los competidores no se quedaron quietos y rápidamente presentaron en el mercado británico sus propios modelos económicos con motores de 16 válvulas e inyección de combustible. De hecho, a principios de los años 90, los Rovers se vendían bien solo por inercia y, con cada año nuevo, perdían rápidamente sus ventajas. La dirección de British Aerospace, que poseía el grupo Rover, entendía perfectamente que Honda estaba jugando un juego bastante sucio que no auguraba nada bueno para el futuro. Además, la empresa británica de defensa también estaba pasando por tiempos difíciles y en lugar de buscar nuevos socios tecnológicos para Rover, British Aerospace decidió simplemente deshacerse de él y ganar algo de dinero. En 1994, cuando la producción total de automóviles del grupo Rover alcanzó las 480.000 unidades, de las cuales casi el 20% eran vehículos todoterreno Land Rover, la compañía fue vendida por 800 millones de libras, que en ese momento equivalían a alrededor de 1.250 millones de dólares y hoy en día más de 2.000 millones de dólares. El nuevo propietario del grupo Rover fue BMW. En ese momento, los automóviles de la marca Rover no solo se consideraban más prestigiosos que los de Ford, Vauxhall o Volkswagen, sino que también se posicionaban como competidores directos de Audi e incluso BMW. Por lo tanto, la comunidad automotriz británica seguía con gran interés los acontecimientos, pero pocos creían realmente que los chicos de BMW invertirían seriamente en mejorar y promover modelos como el 600 y el 800, que teóricamente competían con su propia serie 3 y 5. Sin embargo, la vida continuaba y Rover, bajo el ala de BMW, seguía fabricando automóviles, aún utilizando tecnologías de Honda. En 1996, las ventas de automóviles de la marca Rover alcanzaron solo las 232.000 unidades, pero en 1997 aumentaron ligeramente, llegando a las 263.000. Las ventas totales de Rover, Land Rover y Mini en ese año alcanzaron las 381.000 unidades. Y al mismo tiempo, BMW finalmente decidió tomar en serio el grupo Rover, invirtiendo en la compañía, que necesitaba urgentemente una renovación de su línea de modelos.
la primera suma significativa de 600 millones de libras. Sin embargo, los alemanes hicieron especial hincapié no en Rover en sí, sino en los pequeños Mini, cuyo interés había crecido mucho en Gran Bretaña y en toda Europa. En el mismo año 1997, debutó en forma conceptual el Mini radicalmente rediseñado, designado como ASTV-30 o Anniversary Concept Vehicle, y el número 30 conmemoraba el 30º aniversario desde la primera victoria del Mini en el Rally de Montecarlo. La versión de producción del nuevo Mini con el índice de fábrica R50 se lanzó al mercado bajo el emblema del año modelo 2001 y se convirtió en un verdadero éxito, vendiendo más de 2 millones de unidades en los siguientes 10 años. Así que al menos con Mini, BMW hizo todo correctamente. Las cosas también iban bien para Land Rover, que solo en el año 1998 vendió más de 60.000 unidades del nuevo Freelander. Pero con Rover, la historia fue completamente diferente. Las ventas de los modelos 400, 600 y 800 se desplomaban literalmente ante los ojos. Y aunque BMW planeaba comenzar la renovación de la línea de modelos con el modelo 400, reemplazándolo con el Rover 55, designado como R30, esto nunca sucedió. El primer y, en realidad, único modelo de Rover desarrollado con la participación directa de BMW fue el tristemente célebre 75, que debutó en el año modelo 1999. Se suponía que reemplazaría tanto al 600 como al 800. Y a pesar de los materiales de acabado de alta calidad y el excelente equipamiento, el 75 fue oficialmente clasificado como de clase familiar, no como del segmento en más alto y prestigioso. Así, BMW simplemente se aseguró de que el 75 no se convirtiera en un competidor directo de la serie 5e39, aunque fuera comparable en tamaño. BMW insistió en el estilo retro para el completamente nuevo modelo de Rover. Porque los alemanes creían que así es como debía lucir un automóvil británico tradicional. Su diseño debía ser conservador y debía evocar inevitablemente a modelos del pasado, en particular al Rover P4 y al Rover P5. Sin embargo, fue un error catastrófico que finalmente llevó al fracaso del 75. Exactamente el mismo error que cometió Ford estadounidense con los modelos Jaguar A-Stab y Jaguar X-Stab. Después de todo, en la vida real, el estilo retro es bueno solo para un grupo limitado de compradores nostálgicos de tiempos pasados, cuando todo era diferente, cuando la hierba era más verde y los árboles más altos, cuando todo era mejor que ahora, incluidos los automóviles. Pero este grupo relativamente pequeño de seguidores de la vieja escuela no tiene ningún impacto en el mercado masivo de automóviles que siempre busca avanzar y solo avanzar. Rover no estaba en posición de apostar por un círculo limitado de compradores. Pero al parecer, los chicos de BMW ni siquiera lo consideraron. Además, estaban seguros del éxito del enfoque retro y estaban haciendo grandes planes con una producción proyectada de 75 de 83 a 140.000 unidades al año. Sin embargo, la realidad rápidamente enfrió las cabezas bávaras ardientes. Así que en el año 1999, Rover solo vendió 53.000 unidades y en el año 2000, las ventas cayeron aún más a 28.000. Durante 2 años, se vendieron menos automóviles de lo planeado para un año en el peor de los casos. El Rover 75 fue un intento de devolver la antigua gloria de la empresa con una mirada al pasado. Pero a principios del siglo, este enfoque no funcionó. La mayoría de los compradores potenciales concluyeron que Rover se había quedado atrapado en su pasado de manera definitiva e irreversible y simplemente ya no tenía la capacidad de avanzar hacia el nuevo siglo XXI. Mientras tanto, a principios de este siglo, BMW ya había invertido 2.5 mil millones de libras en el grupo Rover y planeaba invertir otros 1.5 mil millones en los próximos 3 años. Sin embargo, durante el año 99, el grupo Rover solo vendió 395.000 autos, de los cuales solo el 54% correspondía al propio Rover. Claramente, estas no eran las cifras con las que los bávaros contaban.
Se hizo evidente que el 75 había sido un fracaso. Y los nuevos modelos Rover 25 y 45, lanzados al mismo tiempo y compartiendo algunos elementos de diseño retro con él, tampoco encontraron apoyo entre los compradores. Además, el totalmente nuevo Mini aún no estaba a la venta en ese momento. En el año 2000, a pesar de que Land Rover estaba operando con ganancias, las pérdidas totales del grupo Rover alcanzaron las 600 millones de libras, y en BMW comenzaron a darse cuenta de que las cosas no estaban saliendo como habían planeado inicialmente, y los alemanes comenzaron a buscar rápidamente una salida. Aún esperando el éxito del nuevo Mini, y como resultó ser acertado, los bávaros decidieron retener la marca. Y para compensar de alguna manera las enormes pérdidas sufridas en los últimos años, la marca Land Rover fue vendida a Ford por una suma seria de 1.8 mil millones de libras, mientras que la marca Rover fue prácticamente desechada. La compró el holding de inversiones británico Phoenix Venture por una suma que ni siquiera vale la pena mencionar, 10 libras esterlinas. No millones, no miles, simplemente 10 libras esterlinas. Sin embargo, de acuerdo con las leyes británicas vigentes en ese momento, BMW se comprometió a otorgar al holding un crédito sin intereses de al menos 427 millones de libras para mantener la viabilidad de Rover durante los próximos 3 años, pero eso ya no tenía importancia. La transacción se llevó a cabo el 9 de mayo de 2000 y esta fecha podría considerarse en principio como el día de la muerte de la legendaria marca británica Rover. Por supuesto, estoy exagerando, ya que oficialmente Rover cesó de existir solo en el año 2005. Sin embargo, en realidad, estos 5 años posteriores a la deshacerse de Rover por parte de BMW fueron para la empresa británica solo una agonía dolorosa que aplazaba el inevitable final. Fundado sobre las ruinas de Rover, el grupo AMG Rover continuó produciendo los modelos existentes, incluido el 75. Y en el año 2004 incluso se lanzó un nuevo modelo, el Serie Rover, que era un Tata Indica indio con el emblema de Rover en el capó. Los periodistas lo llamaron el peor modelo de la compañía en toda su historia. Rover ya no existe. Es el fin, escribió uno de los periodistas al ver el Serie Rover. Y tenía razón. Todo lo que quedaba de AMG Rover fue dividido entre los chinos. La marca Rover fue abolida el 15 de abril de 2005. Basándose en el modelo 75, la corporación china SAIC Motor comenzó a producir su propio Rover 750 en 2006. Para entender por qué los alemanes se deshicieron de Rover apenas 6 años después de comprarlo, primero hay que responder a la pregunta de por qué decidieron comprarlo en primer lugar. La mayoría de los expertos, incluidos los analistas del periódico británico The Guardian, coinciden en que el liderazgo de BMW simplemente no se dio cuenta completamente de la seria aventura en la que se estaban metiendo y tomó una decisión en gran medida espontánea de comprar el grupo Rover, basándose únicamente en su precio relativamente bajo. Después de todo, 800 millones de libras era una cantidad bastante modesta que pedían por todo un grupo de empresas con una capacidad de producción total de 700.000 autos al año, mientras que BMW en ese momento solo podía producir 500.000 autos. Además, en ese momento BMW no tenía tanta experiencia en el negocio internacional en comparación, por ejemplo, con las grandes compañías automotrices estadounidenses que habían estado operando sus fábricas en Europa durante muchas décadas. Los alemanes no entendieron cuán diferente era la industria automotriz británica, que durante muchos años estuvo bajo control estatal, de la alemana. Y esperaban un rápido retorno de sus inversiones en Rover. A juzgar por todo, demasiado rápido. Sin embargo, eso no sucedió, en parte debido a la apuesta errónea por el diseño retro para el nuevo 75 y sus hermanos menores. Como escribió uno de los periodistas, al renunciar al grupo Rover en el año 2000, la empresa BMW simplemente se echó atrás, posiblemente bajo presión de los accionistas que exigían dividendos inmediatos después de su compra. Después de todo, ya en el año 2001, el Mini dio en el blanco, y Land Rover simplificó significativamente sus posiciones en los años siguientes.
Seguramente algo se podría haber hecho con Rover, por ejemplo, utilizar un diseño más moderno para el 75. En este sentido, precisamente podemos recordar a Jaguar. Sus retro, estilizados modelos A-Stab y X-Stab no lograron alcanzar los objetivos de ventas, a diferencia del nuevo y moderno Jaguar XF, que debutó en 2007. Entonces, resumiendo, en 1994, cuando BMW compró Rover, la empresa británica realmente estaba experimentando ciertos problemas, pero al menos estaba trabajando de manera estable, produciendo automóviles que la gente compraba. En el año 2000, cuando BMW vendió Rover, la empresa británica estaba produciendo automóviles que básicamente nadie necesitaba. Rover estaba al borde del abismo. Seguramente BMW podría haberla salvado, pero prefirió venderla por 10 libras. Así BMW enterró a Rover.